Muy buenos días, queridos hermanos. Saludamos a todos los hermanos que se conectan en este momento para compartir juntos la palabra del Señor. Vamos a orar para dar inicio a este momento especial. Señor, te damos gracias que nos permites abrir tu palabra y meditar en ella. Acompáñanos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, sea esa palabra viva y eficaz que tú nos has dado para nuestra edificación, para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, saludamos a todos ustedes y la Iglesia Evangélica Vida en Cristo se goza de compartir con ustedes este tiempo de encuentro con la palabra del Señor. Hoy estamos empezando un nuevo mes. Ya estamos en el cuarto mes del año y qué pronto llegó el mes de abril. Y este mes estamos celebrando la Semana Santa y a la luz de eso queremos compartir con ustedes durante este mes el siguiente tema: realidades no santas durante la Semana Santa. ¿Cuáles son esas realidades no santas durante la Semana Santa? Esta mañana vamos a ver una de esas realidades y sobre todo nuestro tema esta mañana es realidades no santas al interior del círculo más íntimo de Jesús, sus discípulos. Y el texto de nuestro estudio se encuentra en Lucas capítulo 22. Abramos la Biblia en Lucas capítulo 22. Todos en nuestros hogares abramos la palabra del Señor. Lucas 22. Vamos a dar lectura del versículo 3 al 6, nuestra primera lectura. Y seguidamente leemos desde el versículo 17 al 22. La palabra del Señor dice: Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para ponerse de acuerdo con ellos en cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar la oportunidad de entregarles a Jesús cuando no hubiera nadie. Ahora leamos del versículo 17 al 22. Dice la palabra: Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó el pan, dio gracias por él, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: Este pan es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto para que se acuerden de mí. Después de la cena, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por todos ustedes. Pero la mano del que va a traicionarme está aquí con la mía, sobre la mesa. Es verdad que el Hijo del Hombre irá por el camino que le está determinado, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Queridos hermanos, Lucas 22, el capítulo 22 de Lucas, nos habla de la primera Semana Santa que está registrada en la historia. Este capítulo nos describe uno de los momentos más críticos en la vida de Jesús. Este capítulo nos habla cómo el círculo más íntimo de Jesús se estaba desmoronando. Al interior de la comunidad de discípulos de Jesús, en esa primera Semana Santa, se presentaron varias realidades no santas. Estas realidades no santas deben ser para nosotros una llamada de alerta que nos advierte de los graves peligros que acechan la vida de la iglesia. ¿Cuáles son esos graves peligros que están acechando la vida de la iglesia? ¿Cuáles son esas realidades no santas que afectan de manera tan profunda la vida de la iglesia? La primera realidad no santa que encontramos en esta porción bíblica que hemos dado lectura de Lucas 22,
del versículo 3 al 6 y de Lucas 22, versículos 21 y 22, la primera realidad no santa es la traición. La traición es una realidad no santa. Judas fue uno de los discípulos de mayor confianza que tuvo Jesús. A Judas, Jesús le confió la administración de los recursos económicos, estos recursos que dieron sostenibilidad durante 3 años al proyecto de Jesús. Pero en la historia bíblica nosotros encontramos cómo Judas traicionó la confianza de Jesús. No solo traicionó la confianza, sino también Judas tomó la iniciativa para traicionar a Jesús. En forma voluntaria, Judas, en esta narración bíblica vemos cómo Judas fue a buscar a los enemigos de Jesús para ofrecerles que él les entregaría a su maestro. Ante dicho ofrecimiento, los enemigos de Jesús prometieron a Judas darle dinero. Y ni corto ni perezoso, Judas aceptó recibir ese dinero por su traición. De esta manera, de forma premeditada, diríamos con alevosía y con ventaja, Judas empezó a planificar el momento adecuado para traicionar a Jesús. El pastor Darío López dice: la traición de Judas fue premeditada, intencional, planificada y pactada. Entonces, aquí encontramos esta traición al interior de la comunidad de discípulos de Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la traición de Judas? ¿Qué actitud asumió Jesús? Esa es nuestra pregunta. A través de este relato bíblico que nos narra Lucas, nosotros vemos que Jesús reaccionó de 2 maneras. Hay 2 reacciones que tiene Jesús ante la traición de Judas. La primera reacción fue el amor. A pesar que Judas lo estaba traicionando, Jesús le dio una hermosa oportunidad para retractarse. Jesús permitió que Judas participara en la última cena que Jesús compartió con sus discípulos. Esta última cena fue algo muy especial para Jesús. Y esto lo registra Lucas en el capítulo 22, versículo 15, cuando dice: Él les dijo, había deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes que sufra, pues les aseguro que no volveré a comerla hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Jesús entonces, con mucho amor, le dio a Judas esta valiosa oportunidad. Jesús estaba esperando que Judas pueda actuar de la mejor manera. Esto nos muestra cuánto nos ama Jesús y cómo nos brinda tantas y tan valiosas oportunidades a pesar que nosotros no lo merecemos, al igual que Judas. La segunda reacción de Jesús fue la confrontación. La primera fue amor, mucho amor hacia Judas. La segunda reacción de Jesús fue la confrontación. Jesús confrontó a Judas por su traición y puso en evidencia esta terrible traición de la cual él estaba siendo víctima. Lucas 22, versículos 21 y 22 lo recalca cuando dice: pero la mano del que va a traicionarme está aquí con la mía, sobre la mesa. Es verdad que el Hijo del Hombre irá por el camino que le está determinado, pero ay de aquel que lo traiciona. Estas son las palabras de Jesús. Aquí vemos cómo Jesús confronta, cómo Jesús rechaza la traición. La traición es una práctica inaceptable en la comunidad de discípulos de Jesús. Esto es algo inaceptable. En la primera Semana Santa entonces encontramos esta práctica no santa, la traición. La traición
también es una práctica no santa que también está presente en nuestro tiempo, no solo en el primer siglo, en la primera comunidad de discípulos de Jesús, sino también en nuestro tiempo. Y el tiempo contemporáneo, nosotros podemos identificar cómo la tradición se hace presente en muchos ámbitos de la vida. Muchos matrimonios viven en carne propia la experiencia de la tradición. Y sobre todo cuando uno de sus integrantes decide caminar de manera desleal al compromiso de amor que prometió cumplir en todas las circunstancias de la vida. También muchas amistades experimentan esta práctica no santa de la traición y junto con la traición, la deslealtad. La traición también se vivencia en el ámbito laboral, en el mundo de los negocios, en todas las esferas de la vida, incluido la esfera de la política. Todo tipo de traición es algo sumamente repugnante. En esta Semana Santa, la Semana Santa que nos toca vivir en este tiempo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de alguna manera estaremos traicionando la lealtad y el amor que nos tiene Jesús? ¿De qué manera hoy en día estaremos traicionando a Jesús? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿En realidad estamos viviendo de manera leal y fiel a Jesucristo? Esta Semana Santa debemos reflexionar sobre el grado de nuestro compromiso con Jesús, nuestra fidelidad a la causa del reino de Dios. Y cada uno de nosotros no evadamos este tema importante, traición o fidelidad a la causa de Jesús, a Jesús mismo. La segunda realidad no santa que encontramos en esta porción bíblica que hemos dado lectura, lo podemos identificar sobre todo en los versículos 17 al 20 de este capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Volvamos a leer para captar la idea. Dice Lucas 22 del 17 al 20. Está hablando acerca de Jesús. Dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó el pan, dio gracias por él, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, este pan es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto para que se acuerden de mí. Después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por todos ustedes. La segunda situación no santa que encontramos en la primera Semana Santa, aquí es la ingratitud. La ingratitud es una realidad no santa. Este texto nos habla de la primera celebración de Jesús, de lo que sería la celebración de la última cena que tuvo Jesús. Y este texto, en realidad, era una práctica judía muy común. Era la celebración de la fiesta de la Pascua judía que todo el pueblo de Dios recordaba cómo el Señor había obrado con poder para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y Moisés había pedido al pueblo de Dios que nunca olvidaran cómo Dios los había liberado. Éxodo capítulo 13, versículo 3 dice, entonces Moisés dijo al pueblo, este es un día que deben recordar siempre. Es el día que salieron de la esclavitud de Egipto. Es el día en que el Señor los sacó con milagros portentosos. Recuerden que durante la celebración anual de este suceso no podrán comer pan con levadura. Asimismo, en este texto que hemos dado lectura de Éxodo 13,
Moisés le estaba diciendo al pueblo, no, este es un día que deben recordar siempre, siempre deben recordar, les dijo Moisés al pueblo. Ahora, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, tenemos un llamado categórico que hace Dios a su pueblo. Y dice, este versículo, Deuteronomio 6, 12, dice, no olvides jamás que el Señor te sacó de Egipto, tierra de esclavitud. De esta manera, la Pascua se convirtió en la fiesta más importante del calendario judío. Fue esa fiesta de la Pascua que Jesús aprovechó para celebrar la última cena con sus discípulos. Entonces, fíjense cómo en esta institución de la Pascua judía hay un llamado de Dios, de los líderes del pueblo de Dios, a nunca olvidar esta acción poderosa de Dios, dar libertad a su pueblo, ¿no? Donde Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Pero ni bien Dios había encargado a su pueblo que nunca olvidaran este hecho maravilloso de Dios, el pueblo judío muy pronto olvidó ese amor liberador que Dios tenía por su pueblo. Este olvido, esta ingratitud hacia Dios se encuentra registrado en Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8, que vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice, por eso el Señor le dijo a Moisés, date prisa, desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha contaminado, y pronto han abandonado mis leyes. Han hecho un becerro y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Fíjense, tan pronto Dios le dijo, nunca olviden, recuerden siempre, sean leales a la memoria de esta obra maravillosa de liberación que Dios ha obrado. Pero este pueblo inmediatamente olvidó y fue desleal al proyecto de Dios. Asimismo, esta situación se encuentra registrada en el Salmo 106, versículo 7. Salmo 106, versículo 7, la palabra de Dios dice, cuando nuestros antepasados estaban en Egipto, no tomaron en cuenta los milagros de Dios. Pronto se olvidaron de sus hechos bondadosos hacia ellos. Por el contrario, se rebelaron contra Dios en el Mar Rojo. Dice, el salmista está diciendo, pronto se olvidaron de estos hechos maravillosos de Dios. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no consideraron este encargo de Dios? Hacer memoria, recordar siempre lo que Dios ha obrado a favor de su pueblo. Ahora, cuando nosotros hemos dado lectura en Lucas capítulo 22, y aquí está registrada la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, Jesús utilizó dos símbolos, el pan y el vino. A través de estos dos símbolos, Jesús quiso representar el sacrificio en la cruz que Jesús iba a realizar para salvar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Esta obra de liberación que Jesús estaba obrando a favor de toda la humanidad. El pan era el símbolo que representaba su cuerpo y el vino era el símbolo que representaba la sangre que Él iba a derramar en la cruz para darnos esa salvación completa e integral. Jesús les enseñó a sus discípulos que al participar del pan y al participar del vino, siempre debían recordar en su memoria, en su corazón, siempre debían recordar a Jesús. Por eso les dijo, hagan esto para que se acuerden de mí. Hagan esto para que se acuerden de mí. El apóstol Pablo, recordando a la iglesia de Corinto lo que Jesús había enseñado a sus discípulos, en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25 dice, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo,
esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, cuando ustedes participen del pan, háganlo en memoria de mí. Recuérdenme, le dice Jesús, cuando ustedes participen del vino, nunca se olviden de mí. Ese es el llamado de Jesús. Jesús quiere que su pueblo nunca olvide su muerte expiatoria en la cruz. Lo que Jesús quiere es prevenir a sus discípulos contra la ingratitud. Pero la realidad fue que en las circunstancias más críticas del ministerio de Jesús, sus discípulos lo abandonaron y olvidaron ese compromiso que habían hecho de tomar la cruz y seguirle hasta las últimas consecuencias. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 50, la palabra nos dice, entonces todos lo abandonaron y huyeron. Es decir, todos los discípulos, todos, absolutamente todos, dieron la espalda a Jesús. Se olvidaron de Jesús. Pero Jesús quiere tener un pueblo leal. Jesús quiere tener un pueblo fiel. Jesús quiere tener un pueblo comprometido con la extensión del reino de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 13, versículo 13, les dijo, todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mí, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pero no es nada fácil mantenerse firme hasta el fin. Muchas veces, en el camino, vamos relajando nuestra lealtad y nuestra gratitud a Jesús. Asimismo, el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, le dice al pueblo de Dios estas palabras importantes. Al que salga vencedor y se mantenga hasta el final, haciendo lo que me agrada, le daré autoridad sobre las naciones. Se mantenga hasta el final. Ese es el llamado del apóstol Juan. Jesús no desea lealtades temporales, seguimientos circunstanciales. Jesús nos llama a un compromiso permanente en la vida. Pero nosotros muchas veces nos acordamos de Jesús solamente cuando estamos atravesando momentos críticos en nuestra vida. Es decir, cuando hay dificultades en la familia, cuando la salud se nos resquebraja, cuando atravesamos crisis de ansiedad o de depresión, cuando estamos atravesando por aflicciones, en esas circunstancias nos acordamos de Jesús. Pero muy pronto nos olvidamos de ese compromiso de lealtad con Jesús. Sin embargo, Jesús espera que nosotros podamos valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Él sacrificó su vida en la cruz en lugar de nosotros. Él derramó su sangre en la cruz en lugar de nosotros. Él quiere que todos los días de nuestra vida podamos recordar su amor, su sacrificio y su entrega total por nosotros. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos que preguntarnos con toda sinceridad, ¿en qué medida nosotros también somos ingratos con Dios? Hoy en día, ¿de qué maneras expresamos nuestra ingratitud hacia Dios? ¿En realidad tenemos un corazón agradecido a Jesús? ¿Cómo estamos expresando nuestra gratitud a Jesús? Querido hermano, esta mañana hemos visto en esta porción bíblica de Lucas capítulo 22 que en la primera Semana Santa que registra la Biblia encontramos dos realidades no santas que están presentes
en la comunidad íntima, esa comunidad más íntima de Jesús, que es la comunidad de sus discípulos. La primera realidad no santa es la traición. La segunda realidad no santa es la ingratitud. Estas dos realidades que están presentes en esta primera Semana Santa nos interpelan, nos confrontan, nos invitan a observar en nuestra propia vida y preguntarnos con toda sinceridad, ¿en qué medida nosotros, cada uno de nosotros, en qué medida estaremos también deslizándonos hacia la traición y hacia la ingratitud? Esa respuesta tenemos que darlo cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios amado, esta mañana nos acercamos a ti en este mes donde recordamos que diste tu vida, entregaste tu cuerpo, derramaste tu sangre por todos nosotros. Y cuando vemos, Señor, esa primera Semana Santa y encontramos estas dos realidades nada santas como la traición y la ingratitud, queremos nosotros esta mañana pedirte que nos ayudes a escudriñar nuestra vida, a evaluarnos profundamente, Señor. Quita de nuestro corazón cualquier actitud de traición hacia ti. Quita de nuestra vida, Señor, todo signo de ingratitud. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo leal, un pueblo fiel. Señor, ayúdanos a retomar ese compromiso de seguirte todos los días, tomando la cruz y caminando en lealtad y fidelidad a ti. Señor, ayúdanos a nunca olvidar lo que tú has hecho por nosotros. Que cada día, Señor, podamos tenerte presente en nuestra vida, en el trabajo, en los estudios, en el hogar, en todas las circunstancias donde nos movemos, Señor. Queremos suplicarte que siempre tú puedas estar presente, Señor, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en los proyectos, en nuestra vida, en esa vida real y concreta. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un abrazo de parte de la Iglesia Evangélica Vida en Cristo, y la próxima semana continuaremos analizando cuáles son las otras realidades no santas que encontramos en la primera Semana Santa registrada en la historia bíblica. Muy buenos días.